iniciando ahora. La clase está siendo grabada y posteriormente subida a YouTube. Que por cierto, en YouTube ya pueden encontrar el video de la clase anterior por si alguien se lo ha perdido. Bien, entonces nos quedamos ayer, vimos un poco cómo inicia esto de la física, el método científico, la parte de las unidades, los prefijos y también pues estuvimos viendo la primera parte una introducción a vectores. Ya todos ustedes pues probablemente tomaron su clase de vectores y matrices, quizá con excepción algún estudiante de ingeniería eléctrica, pero en general ya todos tomaron la clase de vectores para llegar aquí a física general 1. Entonces, teníamos acá, teníamos acá el, teníamos acá entonces los dos tipos de producto. Primero, el producto escalar, que estuvimos viendo el día de ayer, y luego el producto vectorial. El producto vectorial es un producto que toma dos vectores y como resultado queda otro vector. Entonces, el producto cruz o producto vectorial de el vector A y el vector B dará como resultado un vector que es perpendicular a los dos primeros, tal como lo pueden ver aquí en la imagen. El vector A cruz B es perpendicular tanto al vector A como al vector B. Y la magnitud de este vector puede ser calculada como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo que hay entre ellos. Así usted calcula la magnitud de dicho vector. Ya, si usted quiere la dirección, podemos usar la regla de la mano derecha. De esto ya lo hablamos en la clase anterior. Bien, entonces teníamos ciertos resultados para para los vectores unitarios. En este caso, por ejemplo, tenemos el vector los vectores I, J y K, donde I es el vector unitario a lo largo del eje X. J es el vector unitario a lo largo del eje Y K es el vector unitario a lo largo del eje Z. Entonces, si usted hace el vector unitario Y, producto cruz, el vector J, obtiene el vector K. ¿Por qué? Porque el vector K es perpendicular tanto a I como a J. Entonces, bueno, diríamos entonces que el vector que va a lo largo de X, producto cruz, el vector que va a lo largo de Y, nos da un vector que va a lo largo de Z. Un vector que va a lo largo del eje Y, como es J, producto cruz, con un vector que va a lo largo del eje Z, nos dará entonces un vector que va a lo largo del eje X, que es el caso del vector Y unitario. Y finalmente, K cruz Y, que sería el vector que va a lo largo del eje Z, producto cruz, el vector que va a lo largo del eje X, nos dará pues el vector que va a lo largo del eje Y. Dado que un vector es paralelo consigo mismo, el producto cruz de I cruz I, J cruz J y K cruz K deberá ser 0, porque su magnitud, que está dada por el seno del ángulo, dado que el ángulo es 0, pues el seno de 0 es 0. De manera que si usted hace el producto cruz de dos vectores que son paralelos, tendrá como resultado 0. En cambio, pues si el producto cruz es de vectores que son perpendiculares, pues le quedará un tercer vector, como ya vimos acá, que es paralelo a los primeros dos.
Aquí tenemos otros resultados. Por ejemplo, el vector k puede ser obtenido también de menos j cruz i. El vector menos j cruz i. Bien, ¿cómo se calcula entonces? ¿Cómo se calcularía si yo tengo dos vectores? Si yo tengo dos vectores, ¿cómo calculo el producto cruz? Bueno, el cálculo del producto cruz, usted lo puede calcular de esta manera. Lo único malo, digamos, es que usted tiene que saberse toda esta ecuación. No es tan cómodo. Entonces es más fácil escribirlo de esta manera. Escribirlo como una matriz, que en este caso será una matriz de 3 por 3. Si se fija, acá tenemos los vectores unitarios. Y usted con esta matriz de 3 por 3, si le calcula el determinante, es equivalente a que le calcule el producto cruz. Al calcular el determinante de dicha matriz, estará calculando también el producto cruz. Y recuerde, este resultado que va a quedar aquí también es un vector. También es un vector. Okay. Bien, entonces aquí termina la presentación, la introducción a la clase de Física 100. Terminamos entonces recordando la parte de los vectores y pasamos ahora entonces a definir el movimiento rectilíneo. Bien. Para estudiar el movimiento de los objetos, para estudiar la mecánica, mejor dicho, nosotros vamos a iniciar estudiando la cinemática, recordando que la cinemática es el estudio de los objetos que ya se encuentran en movimiento. No nos interesa el por qué se mueven, eso no nos interesa. Nos interesa que ya se está moviendo y pues nos interesa modelar ese comportamiento. Para modelar este comportamiento hay que hacer pues suposiciones. Recuerden, un modelo, en este caso un modelo matemático, es una visión simplificada de la realidad. Y en este caso que tenemos el movimiento rectilíneo, estamos hablando de un movimiento que considera pues que los objetos se mueven, como dice el nombre, en línea recta. Bien, vamos a definir entonces los primeros conceptos para el estudio del movimiento rectilíneo. Primero, vamos a definir el concepto de distancia que va relacionado con el concepto de longitud, recordando que la longitud pues se mide en metros. Y entonces la distancia pues es esta separación espacial que hay entre dos puntos. La cuestión es que la distancia depende de el recorrido que usted haga. Es decir, es una distancia diferente que usted se vaya en línea recta a que usted se vaya, pues, tomando este camino curvo, esta trayectoria curva S. Digámoslo de otra manera, si usted quiere ir de Tegucigalpa a San Pedro Sula, usted podría trazar una línea recta, toma el mapa y traza una línea recta de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Y en el papel esa sería la distancia que hay entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. Pero si usted va en automóvil, no se puede ir en línea recta de Tegucigalpa a San Pedro Sula. No hay tal carretera. De manera que usted, para llegar de Tegucigalpa a San Pedro Sula, tiene que irse por la carretera obligatoriamente. Y la carretera, al no ser en línea recta, pues está formada por muchas curvas. De manera que la distancia que hay entre Tegucigalpa y San Pedro Sula incrementa por la trayectoria que nosotros tomamos. Si usted se va en avión, obviamente en el aire no hay carretera, entonces sí puede irse de una forma un poco más directa. Pero si se va en automóvil, es una distancia diferente a que si se va en avión.
Entonces la distancia recorrida es un escalar. A la distancia no le interesa en qué dirección va usted. A la distancia solo le interesa decir, por ejemplo, que entre Tegucigalpa y San Pedro Sula hay, digamos, 253 kilómetros. Por ejemplo, que entre Tegucigalpa y Olancho hay 130 kilómetros. Eso sería la distancia, un escalar. Yo no le estoy diciendo en qué dirección, yo le estoy diciendo que entre Tegucigalpa y Olancho hay 130 kilómetros. Le estoy dando el valor, la magnitud, y le estoy dando la unidad. Por lo tanto, le estoy brindando a usted una magnitud física. Entonces, distancia es un escalar, se mide en metros y depende de la trayectoria que usted siga. Cada desvío que usted haga será tomado en cuenta. Un concepto muy parecido es el concepto de desplazamiento. ¿Cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia? Bueno, la distancia pues era un escalar que pues no le interesa no le interesa la dirección. El desplazamiento es diferente. El desplazamiento es diferente. Ya cuando usted habla de desplazarse, ya usted tiene que decir, yo me voy a desplazar de un lugar a otro lugar. Cuando usted tiene una plática, digamos una plática cotidiana, cuando utiliza la palabra desplazarse, usualmente usted informa de dónde se desplaza y hacia dónde se desplaza. Entonces, el desplazamiento lleva implícita la dirección. Es necesario brindar la dirección en la que ocurre el desplazamiento. Por lo tanto, el desplazamiento es un vector. Y al ser un vector, solamente le interesa la posición final, que es la posición a la que va a llegar, y la posición inicial, que es la posición de la que parte. Como lo pueden ver aquí, ¿verdad? Es una flecha, va en línea recta, entonces el desplazamiento solo le interesa por la posición final y la posición inicial. Es independiente de la trayectoria que usted tome para llegar del punto A al punto B, en este caso del punto P1 al punto P2. Y acá pues los puede ver juntos. El desplazamiento tendrá un valor y la distancia tendrá otro valor diferente. ¿Pueden llegar a coincidir? Sí, pueden llegar a coincidir. Podemos llegar a considerar que el valor de la distancia es, la magnitud de la distancia es igual a la magnitud del desplazamiento. Eso es posible. Y se puede dar principalmente en el movimiento rectilíneo, cuando un objeto se mueve en línea recta. Finalmente acá abajo tenemos, entonces desplazamiento es simplemente posición final menos posición inicial. Tenemos la rapidez media. La rapidez, bueno, la rapidez es un concepto que se construye a partir de la distancia. La rapidez se construye a partir de la distancia y se relaciona con pues, un desplazamiento que ocurre en un cierto tiempo, o mejor dicho, un cambio de posición, sí, digamos, o mejor dicho aún, una longitud recorrida en un cierto tiempo. Así podríamos definirlo mucho mejor. Entonces, la rapidez se construye como la distancia recorrida entre el tiempo que ha tomado recorrer dicha distancia. De manera que la rapidez es una cantidad escalar.
porque el tiempo es un escalar y la distancia es un escalar. Entonces la rapidez me dice a mí que tanta distancia voy recorriendo por segundo, se mide en metro por segundo, y es un escalar, cosa diferente de la velocidad. La velocidad se construye a partir del desplazamiento. Y dado que se construye a partir del desplazamiento, la velocidad es un vector. Y aquí tenemos entonces el valor de la velocidad media, que es el desplazamiento dividido entre el tiempo. Entonces la velocidad, como se construye a partir del desplazamiento, es también un vector. Existe pues la velocidad instantánea también. ¿Qué pasa si, bueno, que sería el límite de la velocidad media conforme el tiempo se vuelve cada vez un valor más pequeño? Es decir, cuando el tiempo tiende a cero. Y entonces, si usted hace una gráfica de la posición en función del tiempo, la velocidad media pues se vería de esta manera, como una recta que pasa por aquí por dos puntos. Pero la velocidad instantánea se vería como la pendiente en el punto donde se pues esté calculando la velocidad instantánea. Ok, entonces esto lo vamos a analizar un poco más a detalle en los ejercicios. Bien, entonces la velocidad instantánea, dado que se obtiene por el cálculo del límite cuando t tiende a ser cero, para desplazamientos muy pequeños, dado que como el tiempo es muy pequeño, los desplazamientos deberán ser también muy pequeños. Es posible calcular la velocidad instantánea como la derivada de la posición en función del tiempo. Vean ustedes aquí que la posición está dada por una función cuadrática. Entonces, como la posición en función del tiempo es una ecuación cuadrática, es decir, de grado 2, su derivada deberá ser de grado 1, que es una recta, ¿sí? Una función lineal. Entonces, vean ustedes cómo la velocidad instantánea sería la derivada de la posición en función del tiempo. Y si usted quiere la velocidad instantánea en cierto tiempo, pues sería esa derivada evaluada en el tiempo t1, en este caso, t1. A partir también, porque es posible, ¿verdad? Cuando un objeto se mueve, bueno, un objeto puede estar en tres tipos de movimiento, digámoslo así. El objeto puede estar totalmente en reposo, que para su caso la rapidez es cero. Pero el objeto también podría estarse moviendo. Pero si el objeto se mueve, hay dos maneras en las que se puede mover. Si él se mueve con cierta rapidez y o con cierta velocidad y esta velocidad no cambia, es decir, si la velocidad es constante, entonces pues tendríamos esto que podemos observar, estas gráficos que podemos observar en pantalla. Ese sería otro caso. Pero también es posible, y es un caso un poco más realista, que la velocidad no sea constante, que la velocidad pueda variar en función del tiempo. Cuando la velocidad varía, lleva a la siguiente cantidad física a estudiar y es la aceleración. La aceleración responde o se construye a partir de un cambio de velocidad en un cierto tiempo. Y de nuevo, este sería la aceleración media.
el cambio de velocidad entre el tiempo. Pero si usted quiere también calcular la aceleración instantánea, es posible calcular la aceleración instantánea, simplemente deberá derivar dos veces la posición con respecto al tiempo. Entonces, la aceleración instantánea es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. De manera que si yo veo este gráfico, así como lo tengo acá, la posición en función del tiempo es una ecuación de grado 2, cuya derivada pues fue la velocidad. Si yo vuelvo a derivar, pero esta vez derivo la velocidad en función del tiempo, dado que ya es una función de grado 1, me va a quedar una constante. Me va a quedar que la aceleración es una constante. Entonces yo tendría que poner dicho valor. Una constante diferente de cero, ¿verdad? Dependiendo de qué función de qué función sea la posición con respecto al tiempo. Pero me va a quedar ahí una constante. Y ese sería el tercer caso, ¿verdad? Que el objeto pues vaya cambiando su velocidad, pero que su aceleración sea constante. Ya es un poco más realista que los dos anteriores, pero aún así sigue siendo bastante limitado, digamos, limitado. ¿Por qué? Porque la aceleración también puede cambiar. Pero bueno, de manera que nosotros vamos a estudiar el movimiento con aceleración igual a cero, a eso se le llama movimiento rectilíneo uniforme, y vamos a estudiar también el movimiento con aceleración constante. Ojo, aquí estamos hablando de la aceleración sobre el eje X. Aceleración sobre el eje X y velocidades sobre el eje X. Entonces, podemos tener las siguientes ecuaciones. Esta acá arriba tenemos la definición de la aceleración. Si despejamos para la velocidad final, vamos a observar que la velocidad final es igual a la inicial más la aceleración por el tiempo. Tenemos la definición de la velocidad media también. Tenemos dos definiciones de la velocidad media. Una sería como el cambio de la posición con respecto al tiempo. Y la otra velocidad media sería el promedio de la velocidad final y la velocidad inicial. Es posible comparar estas dos ecuaciones y encontrar la función de la posición con respecto al tiempo. Vean ustedes que dicha función es cuadrática e involucra la aceleración, la velocidad inicial, la posición inicial y el tiempo. Que en nuestros ejercicios la mayor parte de las posiciones iniciales sea cero no implica que esto va a ser así siempre. No necesariamente tiene que ser cero. Puede ser también un valor desconocido. Ok. ¿Qué es lo mágico de estas dos ecuaciones? Verán, jóvenes. Allá por los años 1500, sí, 1500, digamos, casi 1600, apareció Galileo. Y Galileo se puso a estudiar el movimiento de los objetos. Y estas ecuaciones son las ecuaciones a las que llega Galileo. Posteriormente, el trabajo de Newton para explicar el movimiento de los objetos, al aplicarlo para objetos cotidianos, se derivan o se obtienen, mejor dicho, se obtienen las ecuaciones de Galileo.
Entonces, digamos que Newton vino a generalizar un poco lo que Galileo había estudiado antes. Algo muy similar ocurrió después con Albert Einstein. Vino a reformar lo que había estudiado Newton y lo aplicó para objetos que se mueven con velocidades cercanas a la de la luz. Entonces, esta es nuestra primera aproximación. Estas ecuaciones fueron encontradas por Galileo en ciertos experimentos que estuvo haciendo. Y estas expresiones pueden manipularse, por ejemplo, para que no aparezca el tiempo. Simplemente se hace el despeje para el tiempo y se sustituye en la otra ecuación. Al hacer el álgebra requerida, obtenemos esta ecuación que está encerrada en color rojo, donde es una ecuación que solo aparece en la rapidez final, la inicial, perdón, la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y la diferencia de posiciones, es decir, el desplazamiento. Entonces, tenemos estas dos expresiones que son las primeras dos. Aplicando algo de álgebra sencilla, aplicando algo de álgebra sencilla, podemos obtener dos ecuaciones más. Ya encontramos la que no es dependiente del tiempo. Puede ser útil en problemas donde no se brinda el tiempo como un dato. Podemos construir otra donde no aparezca la aceleración. Y esa ecuación es esta que tienen aquí en pantalla. En resumen, las ecuaciones de cinemática son estas cuatro que tenemos aquí. Pero nuestro modelo está asumiendo que la aceleración es constante. Es decir, el objeto no cambia su aceleración. Cambia únicamente la posición y cambiará la rapidez o velocidad. Pero la aceleración no cambia. No cambia. Cuando la aceleración es cero, porque aceleración constante implica que la aceleración es un número diferente de cero. Si la aceleración es cero, dado que la velocidad no cambia, se simplifican entonces las ecuaciones donde aparece la aceleración. Si la aceleración es cero, vean que todo esto se simplifica. Bien, es posible obtener la velocidad y la posición por integración. Usted agarra una de estas expresiones. Para el caso, se agarró la expresión de la velocidad y ya sabíamos nosotros que la velocidad es la derivada de x con respecto del tiempo. De manera que si queremos encontrar la posición, tendremos que realizar la integración con respecto al tiempo. Y es lo que tenemos por acá. Al realizar esta integración, obtenemos esta expresión. Esta expresión, posición final igual a posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Bueno, esa es una ecuación a la que ya habíamos llegado anteriormente realizando las sustituciones. Bien, entonces, vamos a ver. Se hizo la integración del tiempo inicial al tiempo final. Se asume que el tiempo inicial, pues, es cero. Asumimos que el tiempo inicial es cero para simplificar el resultado y obtenemos las mismas ecuaciones que ya habíamos obtenido. Y si usted viene y deriva esta ecuación, le tiene que volver a quedar esta de acá que está en medio de la integral o esta de aquí arriba. Así comprobamos que la ecuación está bien. Entonces, en general,
en general, si usted tiene que la posición de un cuerpo es una función del tiempo, puede ser función lineal, puede ser función cuadrática, puede ser una función de tercer orden, ¿sí? O de cuarto, una función polinómica de cuarto orden, eso es posible. Pero si consideramos pues, los valores instantáneos, podemos decir que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo y que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. Es así entonces como hemos cubierto esta primera parte. Aquí estamos asumiendo que no hay resistencia del aire, estamos asumiendo que el movimiento es en línea recta, estamos asumiendo que oh, bueno, sí, que, no que el movimiento es únicamente sobre el eje X. Aquí estamos hablando de un movimiento que es puramente horizontal. Es puramente horizontal. Okay. Y esto pues fue el primer acercamiento que tuvimos con Galileo a la física que conocemos actualmente. Voy a detener la grabación por acá.